Buenos días a todos los oyentes del mundo de los libros. Bienvenidos a su programa de análisis. Hoy continuaremos con el libro de Martín Stendhal titulado Job y el lugar del entendimiento. De tal manera que vamos hoy a ubicarnos en el capítulo 21 del libro y vamos a contextualizar un poco de qué se trata. Resulta que en el capítulo 21 del libro viene la respuesta de Job al segundo discurso de Sofar. Y entonces, digamos que la temática es que se queja de la aflicción y se acerca, digamos que aquí se queja un poquito menos que las veces anteriores, pero la otra característica es que como que se acerca y se centra un poquito más en todo lo que está constituyendo la controversia, porque comienza por exhortar a sus amigos a que tengan paciencia con él, les exige que tengan compasión de él y al mismo tiempo, pues su discurso tiene un objetivo muy claro, que es que logren rectificar esas equivocaciones en las cuales han incurrido. De tal manera que describe la gran prosperidad que muchas veces obtienen algunos impíos. Entonces les hace caer en cuenta hacia el versículo 7 y digamos que habla de que precisamente esa prosperidad, algunos es sinónimo de ruina, pero hay otros que finalmente pueden aparentemente pasar sin ningún tipo de castigo, pero lo que queda aquí claro es que el castigo vendrá en esta vida o en la venidera. Entonces aquí, arrancando con esto, Gladysita, miraríamos qué percepción tienes del capítulo 21. Bueno, buenos días. Aquí habla de que este es el séptimo discurso de Job. El séptimo, cuando termina de hablar Sofar. Acuérdennos quién era Sofar, era el que era rústico. Y que de alguna manera seguía inculpándolo. Y ahora viene Job, ¿sí? Y me gusta esto que dice, su propósito es reemplazar las consolaciones de los otros. O sea, hasta ahora él no ha recibido ni de lejos una palabra que signifique consuelo de parte de ellos. Sin embargo, hay consuelos que no son consuelos, porque por ejemplo, si él trata de buscar consuelo en el hombre bien equivocado estaría, porque muchas veces se está como logrando adeptos a mi causa, o que alguien venga y me ayude a llorar solito respecto de esto, porque uno sabe muy bien que el consuelo lo trae directamente Dios, porque nada ganamos nosotros cuando logramos convencer al mundo entero que estamos bien, si Dios no nos da esa paz por dentro de que estamos bien, ¿verdad? Porque dice, y después soportarme y yo hablaré, y después que hubiera hablado escarnecer. Obviamente ya nadie se estaba oyendo. Uno decía, el otro contestaba, el uno decía, más o menos enfrascados exactamente en los mismos puntos que cada uno quería que el otro entendiera, era lo que el otro le decía. O sea, esto se volvió como un círculo donde solamente lo puede romper Dios, en el sentido de que Él habla claritico a Dios, ¿cuál es mi situación, Señor? Más bien, consuélame tú, háblame tú, ¿sí? Por ventura quejo a algún hombre, si es así, ¿por qué se ha de angustiar mi espíritu? Todas nuestras quejas en última, contra qué van, ¿no? Toda la inconformidad humana, todo lo que no estamos de acuerdo, en última instancia es contra Dios, básicamente. Y hace uno muy mal cuando cree engañar a Dios y dice sencillamente, ay, no, es que este país no me provee la plática para comer, es que y sabemos muy bien que en últimas es Dios, porque Dios salta todas las leyes. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, recuerdo muy bien que nos decían, no importa cómo esté la economía, no importa las situaciones que se vivan, Dios a sus hijos los tiene de una manera determinada, porque son los tratos de Él los que les permiten al hijo triunfar o pasar por crisis o aprender algo de la crisis. Yo recuerdo muy bien toda esa parte que decían, que uno no mirara la economía, ni mirar el país, ni
ni si yo me voy para acá o yo cojo para allá me va a mejorar la situación, sino que en última instancia, ¿quién es el que determina todo lo nuestro si no es Dios? De la misma forma, cuando algo no sale bien, cuando algo estamos nosotros también ahí como andando como a trancas en esta vida, con dificultades, ¿quién es el último? En última instancia es el espíritu de uno que tiene que indagar contra Dios exactamente, o con Dios exactamente, a ver por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos y de qué manera podemos vencer. Desde ese punto de vista me da la impresión de que ya Job ya lo está considerando muy seriamente, ¿sí? Él sabe que todas las consolaciones de sus tales amigos han sido un chiste, esto ha sido una parodia de consuelos, donde no tocan ni de lejos el problema de él. Y uno entre menos conectado esté con el Espíritu Santo, es ridículo intentar consolar a alguien, porque entonces todo se vuelve como que no tocan el problema, como que no le lleva un tricito de paz, de tranquilidad, de sosiego a la persona, sino que por el contrario, está uno dándole vueltas al asunto, y así lo veía Job. Él sabía muy bien que a través de Dios estos hombres no estaban hablando. Estaban simplemente defendiendo una, otra y otra vez. En el caso de Sofar, había habido ya 3 Elifaz, 3 veces intervino, Bildad 3, el otro como que 2. En todo caso, cada uno había intervenido, ¿pero para qué? Para reforzar su punto de vista. Pero que hubieran en esas intervenciones donde paraban, hablaba Job, que ellos hubieran dicho por un momento, oye, espere un momentico, este hombre puede tener razón en esto, ¿no? No solamente para su problema, pero si podemos aprender de pronto de Dios algo acá, espere, oigamos, no hubo ese momento, sino simplemente ellos estaban convencidísimos que lo que ellos creían y sabían en su sabiduría mundana y terrenal y mucha de la antigüedad, conocimiento antiguo, Dios tenía que estar encajado dentro de algo de eso. Así que ya Job, descartando pues que de ahí vendría el consuelo, dice, por ventura quejo a algún hombre, y si es así, ¿por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Tú cómo interpretas esta frase del 21:4? Pues mira que a mí me parece que lo que pasa en el 21:4 es que todo gira alrededor de ese sentimiento generalizado en el cual Job pues prácticamente pues ya ha tenido momentos más difíciles que este, y prácticamente como sucede con todos nosotros, que en la medida en que la aflicción viene, como que el cuerpo y el alma se fortalece. Entonces aquí veo que como que hay un deseo de Job muy interesante de precisar algunos puntos que ellos han venido esbozando a través de capítulos anteriores y que me parecen fundamentales. Mira, por ejemplo, esto de que evidentemente todo malévolo tendrá que dar cuentas a Dios y tendrá su castigo, y si no es durante el desarrollo de su vida, será a la hora de su muerte. Me parece una precisión importante. Ya hacia digamos, del versículo 1 al 6, pues Job se encomienda a la compasiva consideración de sus amigos, desarrolla un poquito más de mansedumbre y les pide una vez más que tengan paciencia para escucharle. Pues digamos, va otra vez a tratar de precisar unos puntos que quizás sus amigos van a probablemente a calificar como una nueva forma de quejarse, y que les va a poner en cintura porque les va a decir que si no tienen otro consuelo que ofrecerle, entonces que más bien como que se vayan absteniendo de seguirle escarneciendo. Ya en programas pasados habíamos hablado de la palabra escarnecer. Yo no sé qué percepción tienes tú de un escarnecedor. Un escarnecedor, una pregunta. Es alguien que considera al otro en toda su dimensión para poder hablar de él, llegar hasta el último punto de juicio, de crítica, de encontrar el error que estamos buscando, como de esculcar en heridas. Así es. Entonces, fíjate, como bien lo defines, es una persona que se burla,
que rechaza, que busca la ofensa, que ultraja, que ridiculiza y finalmente quien insulta a una o varias personas. De tal manera que eso siempre obedece, digamos, a una actitud negativa que es la que podríamos llamar mala leche hoy día en el argot popular. Gente que tiene mala leche, que gente que tiene, no tiene misericordia de los demás, ¿no? De tal manera que aquí se ve esta situación y entonces uno se pone a tratar de ponerse en los zapatos de Job y entonces uno dice, bueno, ya están claras y generalizadas las burlas, ya están claras y generalizadas todas las censuras. Entonces, ¿acaso dice en el versículo 4, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? Mi queja va a Dios y a él apelo. De tal manera que aquí viene algo muy importante. De nada le sirve a uno quejarse delante de los hombres. Los diálogos deben ser persona a persona y directamente con Dios, lo cual me parece un elemento aclaratorio muy importante. Digamos que esto traducido al mundo de hoy es como la persona consentida que siempre busca salirse con la suya y para eso le cuenta a los demás lo sufrido que es uno para que todos digan pobrecito y ayudémoslo de alguna manera. Entonces, de cierta forma es una quejadera que no está dándose ante el canal y el conducto regular adecuado. El conducto regular adecuado debe ser nuestro Dios y Salvador. De tal manera que aquí, hacia el versículo 7, vemos cómo los tres amigos de Job, en esta segunda serie de discursos, pues se han extendido considerablemente en describir, yo creo que exageradamente, la miserable condición de un malvado de este mundo. Y obviamente, decíamos en programas anteriores, que el error es incluir a Job en esa colada, ¿no es cierto? Entonces aquí viene a decir Job que algunas veces caen sobre los malvados impresionantes castigos, pero él precisa, fíjate que aquí es muy interesante esto, pero no siempre, pues hay muchos casos en que los mayores impíos gozan de grande y prolongada prosperidad. ¿Cómo ves esto? Desde el punto de vista del carácter de Dios. Ahí podríamos de pronto hablar contigo sobre lo que es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, ¿no? Sí, sí, hay una voluntad que es la buena, agradable y perfecta, y esa es la que proviene de nuestro Dios y la que nosotros particularmente nos costó un poquito de trabajo esperar que llegara a esa. Porque recién llega uno a los pies del Señor, le dicen es que hay dos voluntades del Señor, una que es la permisiva, que son todos esos, cuando era uno un cristianoide, que llegaba y decía, ay Señor, que permíteme tener tales cosas, sí, yo prometo, no sé qué, hace unos tratos ahí tontos con Dios esperando que Dios le acolite todavía cosas, ¿sí? O no perder alguna casa que uno quiere, no querer estar dentro del puro trato del Señor. Y dice uno, ay Señor, mira, yo trataré de portarme bien, pero no me quites esto, pero no me hagas tal, pero no, pero no, pero no. Y resulta que ¿por qué no se quiere uno desprender de ese tipo de cosas? Pero cuando uno comprende que la voluntad de Dios es buena, en toda su dimensión de la palabra, agradable, perfecta, entonces uno no teme que todo eso se dé en la vida de uno porque uno sabe que Dios es bueno. El día que yo vi que Dios era bueno, ese día se me arregló a mí la vida. Porque yo dije, nada malo puede pasar a un hijo de Dios, realmente, sino que lo que aparentemente es regular o malo, Dios tiene un propósito detrás de él, si no me lo estoy buscando, obviamente. Si se me dio porque se me dio, hay un propósito grande de Dios ahí. Mira, yo quisiera hablar de este versículo que cuando lo leí sentí el corazón de Job, pobrecito, cuando dice en el 21:5. Dice, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y toma temblor mi carne. Yo me imagino que para nosotros estudiar Job y decir, no, mire, diálogo va, diálogo viene, aquí critican, acá se defiende, acá no sé qué, muy fácil. Cuando uno no está viviendo la situación agobiante de Job, donde él era como un escarnio humano ahí. Y fíjense una cosa, que
que yo siento como le puede pasar a mucha gente que está en una enfermedad terminal o algo así como de espanto, que uno se ha acostado ya del dolor y el cansancio y todo a dormir y al otro día apenas abre los ojos dice, Dios mío, esto es una realidad, ¿sí? Y una persona terminal de cáncer que dice, Dios mío, de verdad, yo me estoy muriendo, aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne, esto es una realidad, yo realmente estoy acabándome porque por un momento la mente pareciera sana y empieza a volar. Sí, Señor, ¿qué ha pasado con esto? Yo no entiendo, por favor, no puede ser mi enemigo en esto, ¿qué está pasando? Dame entendimiento. Y como que está completico ahí, el pensamiento está sanito, completico para volar y como encontrar razones y volver atrás. Pero cuando él de pronto se puede volver a tomar conciencia de verdad, aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne. Cuando él se da cuenta, yo voy es casi para el sepulcro. La verdad es que por más de que le quiera ver la buena cara a este asunto, esto está terrible. Y yo pienso que esa es una situación que muchas personas hemos tenido que vivir alguna vez en la vida con el sufrimiento, con la enfermedad, con las pérdidas, con las malas noticias, cuando un matrimonio de verdad se acabó y no hay nada que hacer, cuando hay dolores muy grandes en el alma que dicen, no, cuando tomo conciencia de esto, Señor, entonces es cuando uno se da cuenta que uno lo ha remontado del piso el Señor, que lo tiene mirando otro asunto y que uno tiene que tener toda la confianza depositada en Dios. Y de la misma manera como Pedro, que empezó a caminar sobre las aguas y él fue capaz de caminar, pero inmediatamente miró para abajo y se dio cuenta que estaba caminando en las aguas, se trató de hundir. Y así mismo nos pasa muchas veces a nosotros, que si nos depositamos en Dios en una fe que se requiere absoluta, yo he tenido momentos en mi vida donde se necesita la fe o la fe. O yo me confío en Dios o mirar las circunstancias me voy a hundir como Pedro y no hay de otra. Entonces, yo cuando pienso en Job, pienso en ese momento cómo se podría haber sentido él realmente, que tomar conciencia de eso era para espantarse él mismo. Sí, aquí realmente hay unos aspectos muy interesantes que uno podría notar. Por ejemplo, la forma en que Job describe su prosperidad. Digamos que la define en su altura, en su anchura y en su largura. Mira, en las tres dimensiones. Y cómo él describe que algunos que son malévolos viven sin ser cortados súbitamente por los golpes de la divina venganza. Así la titula en la divina venganza. De tal manera que no solo viven, sino que viven en gran prosperidad, pero esa prosperidad, cuando llega a envejecer, pues muchas veces entonces o vienen castigos sobre esa nueva generación, o muchas veces también Dios les permite seguir teniendo hijos robustos, tener buenas riquezas y digamos que sus ganados estén sanos, pero todo esto lleva a que esa aparente prosperidad que aparentemente la define como una continua fiesta, pues finalmente van a tener que dar cuentas cuando desciendan al sepulcro. Entonces, como quien dice, ninguno va a quedar sin castigo. Lo que pasa es que no deben encuadrar a Dios dentro de unos tiempos y movimientos como son las acciones del hombre. Porque hay algo que se llama, y hemos dicho en varios programas, la multiforme gracia del Señor, que no se le puede meter en un cliché, en un troquel, en un molde, sino que esa multiforme gracia del Señor permite muchas y diversas maneras de actuaciones de Dios a través del hombre y a través de los juicios que le ejerce. De tal manera que parece importante precisar esto. Carlos Enrique, buenos días, bienvenido. No te oímos, no te escuchamos. Puede haber algún problema de micrófono. Ya lo activé aquí. Buenos días, pues un saludo muy cordial para ustedes, para los seguidores del programa y pues muy gustoso de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo el Señor maneja la prosperidad de los hombres. Entonces estamos capítulo 21. Entonces aquí, por ejemplo, hacia los versículos 14 y 15,
se plantea cómo la gente aparentemente abusa de la prosperidad. Y esa prosperidad es la que hace que se endurezca. Entonces, aquí plantea algo que es muy importante. Dice, Dios les permite prosperar, lo cual no le debe extrañar a nadie, ¿no es cierto? Pues en el extravío de los ignorantes los matará al endurecerlos en el pecado. Entonces, esto nos muestra también una secuencia muy interesante. Y plantea cuán a la ligera hablan de Dios estos malvados, como si la prosperidad de que gozan fuese un motivo suficiente para prescindir de Dios y de la otra vida. Esto también nos muestra mucho el comportamiento, tristemente hablando, de personas que han sido muy bendecidas por Dios con las riquezas. Y eso lo podemos ver en los países desarrollados, gente que tiene un alto estándar de vida. Generalmente son personas que se olvidan de Dios porque todo lo tienen un estado organizado, tienen auxilio de desempleo, tienen de todo. Entonces, el papá Estado les está dando una subvención a todo. Entonces, realmente la tendencia, tristemente hablando, es que cuando tenemos todo, hay una tendencia del hombre a olvidarnos de Dios. Aquí esa es la ventaja, que si tenemos ventajas en Colombia, esa sería una, que andamos todos los días con el corazón en la mano y pidiéndole a Dios misericordia por este país, y eso nos hace depender ciertamente minuto a minuto de Él, día tras día, de tal manera que eso de cierta manera constituye para nosotros una bendición, tener que estar pendiente de que el Señor tenga misericordia de nosotros. La visita. Tu micrófono. Tu micrófono. Quería hacer un comentario acerca de la prosperidad. Y aunque uno crea que no le va tomando la confianza en ese asunto, el corazón se va acostumbrando a que cuando yo tengo seguras las cosas, empiezo a poner mi confianza en ese tipo de cosas. Pues por eso tal vez es que en Latinoamérica, a pesar de toda la religiosidad, de todo lo que hay, porque tenemos muchísimos problemas en ese sentido, sin embargo, todavía las familias son unidas como núcleo familiar, con la abuelita, con todos ellos, y también hay también hay mucho búsqueda también de Dios, de alguna manera, porque hay tantas carencias, hay pobreza, el desempleo hace que se tengan que unir entre toda la familia, los distintos polos, desde la abuela, los nietecitos, los tíos, los sobrinos, todo para poder sobrevivir y salir adelante. Y eso también hace que nosotros seamos sencillos buscando a Dios, porque cuando hay tanta prosperidad y cuando uno pone como la mira en ese tipo de cosas, se acostumbra tanto, qué tristeza, ¿no? Cuando Dios nos da más, terminamos nosotros como dudando hasta de su existencia. Y siempre me acordaré de un versículo que hay en Proverbios que dice, Señor, no me des riquezas ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que por tener tanto me olvide de tu nombre, o por carecer del pan maldiga tu santo nombre, ¿no? A veces de verdad le conviene a uno un poquito de los tratos de Dios con todo eso, si eso lo va a mantener a uno en comunión con Él y en búsqueda permanente. Yo siempre recordaba que a Dios gracias, desde mi juventud se me presentaron problemas, porque yo decía, por 2 pesos más en la vida, me hubiera olvidado de Dios, de haber dependido de Él como de mí. Aquí también me parece interesante lo que plantea este versículo 21, que habla concretamente sobre lo que es un deber. Entonces, aquí habla de que hay gente que no tiene ese deber de darle cuentas a Dios. Esto vale la pena analizarlo más profundamente, Carlos Enrique. ¿Qué es para ti un deber con Dios? ¿Eso nace del aprendizaje o nace
¿De dónde? Sería como la pregunta. ¿De dónde crees? Específicamente, ¿qué cosa? Perdón. El deber moral de darle cuentas a Dios, porque es que no todo el mundo tiene ese deber claramente estipulado, sino que hay gente que todavía dice, yo vivo como me da la gana, yo vivo como Sí. quiero. Bueno, sí, antes de dar mi opinión sobre ese tema, quisiera saludar a la gente que ya hasta ahora está conectada, darles la bienvenida al programa. Está María Consuelo Martínez, como siempre, dándonos un fuerte abrazo desde Cali. Leonardo Márquez también nos saluda. María Nicolasa Ramos y Moisés Cabezas también nos da los buenos días. Quería de una vez preguntarles, porque sé para dónde va el tema del programa de hoy, plantearle a ellos y a todos los seguidores que están conectados en este programa eh, el tema del día para que si quieren opinar los podamos leer a lo largo del programa. El tema de este capítulo de Job que estamos analizando, el capítulo 21, es una pregunta fundamental que todos los seres humanos nos hemos hecho y es ¿por qué le va bien o aparentemente bien a la gente mala? Entonces yo quisiera que me contestaran en el chat de Facebook en Fuerza de Paz y los vamos a leer. ¿Por qué le va bien o por qué aparentemente le va bien a la gente que es mala? Sobre esto yo pensaría lo siguiente. Hay dos tipos de personas, ¿no? Que hay unas personas que en la vida de nosotros reina, o sea, uno dice los carros, las casas, los hijos. No, no, no. Solo dos cosas. O Dios, un ser supremo, un ser absoluto, del cual nosotros somos apenas una creación y somos unas personas que venimos a ejecutar un plan de él, sí, entendiendo que él es el grande, o en ese trono estamos nosotros, una de las dos. O está un ser superior, está un ser absoluto, del cual nosotros somos apenas una creación y estamos dentro de su plan en este cosmos, o en ese trono estamos nosotros. Entonces, si estamos nosotros, pues ¿a quién le vamos a rendir cuentas? Y ahí vienen muchos dichos que son yo con mi cuerpo hago lo que quiera, desde ponerme un tatuaje hasta modificarlo, hasta prostituirlo, porque yo soy el que me rindo cuentas a mí finalmente. Yo soy el dueño de esto desde que nazco, soy el dueño, soy el señor, soy el amo, hasta el día que me muera. Y cuando me muera, como no existe nada superior, pues simplemente dejaré de existir y seré materia que la tierra absorberá y ya. Entonces, eh, yo pienso que es una decisión que no está sujeta ni a la cultura ni a la educación. Yo pienso que es algo del libre albedrío íntimo, algo del libre albedrío que por más de que nazcamos en una cultura, y he tenido la oportunidad de hablar últimamente con gente que ha viajado mucho, por ejemplo, es difícil encontrar en Arabia una persona que sea atea, es bien difícil. Mientras que en Europa, ustedes hablaban de Europa, que recibió la tradición del cristianismo, que surgió desde Israel, pues después de los primeros años con la influencia de Jesús, el Mesías, y luego Europa fue la cuna del cristianismo, y hoy en día Europa es una Europa atea. Realmente en Holanda y en muchos países no saben qué hacer con esas mega construcciones de iglesias, algunas las están volviendo museos, otras librerías, pero ya no hay nadie que vaya. Y por supuesto, solo en algunos países nórdicos hay otro tipo de expresiones cristianas que no son católicas y son un poco más activas. Pero entonces la pregunta es, hay una cosa maravillosa que se llama el libre albedrío. Entonces, desde ese momento, vengamos o no de la tradición, creo que llega un momento del ser humano en que el ser humano dice, ¿quién está en ese trono? Y si está el hombre, está el yo, o está un ser supremo, y yo creo que allí empieza pues todo las consecuencias después del ser humano, ¿no? De cómo ve el mundo, de cómo se comporta con los demás, de cómo se respeta a sí mismo dependiendo de quién sea el que establezca en ese trono. Aquí se plantean dos elementos muy interesantes. Uno es el deber y otro es el interés. De tal manera que todo ser humano necesita plantear o claramente el deber o claramente un interés para poder matricularse en lo que se llama el ejercicio de la piedad. La piedad es el amor por las cosas santas. De tal manera que aquí estas dos palabras, deber e interés, son claves. De aquí queda muy claro que los impíos no creen que su deber sea honrar a Dios,
Sabemos que Dios es el Todopoderoso y Él quiere que le sirvamos. De tal manera que desconocer esto, como si, por ejemplo, el Shaddai fuera un mero nombre, pues es absurdo. Y adicionalmente a esto, pues vemos que el hombre del siglo XXI está alineándose con todo lo que va en contra de Dios. Entonces parece muy grave el asunto, la visita. Micrófono. Es increíble, de verdad, que un mundo que Dios ha preparado con tanto amor, porque nosotros somos criaturas del Dios poderoso que hizo la tierra, hizo los cielos, la tierra, y que por el gran amor que Él tiene hacia nosotros, nos ha dado todas las hermosuras que hoy vemos a nuestro alrededor. Y fuera de eso, a pesar del pecado del hombre, manda a su Hijo para que nosotros tengamos paz para con Él. Nos da todo lo que necesitamos, y por más de que uno quisiera decir Dios no existe, Él se revela absolutamente en todo lo que nuestros ojos ven, en el amor de las personas, se revela en todo, y su palabra está tan cercana a nosotros que no hay un solo episodio de la vida que no esté respaldado en la palabra de alguna manera, donde nos quiere enseñar con todo el amor a que vivamos de la mejor manera posible. Y sin embargo, el hombre llega a tomar decisiones y como nunca antes, ahora las menciona como enemistad contra Dios. Yo no sé el nombre de la señora, pero recientemente una mujer colombiana atea decidió quitarse su vida porque su cuerpo no le servía, era un cascarón que para ella no era importante, ya no le servía, y sencillamente lo voy a pagar y ya, y aquí para adelante no hay nada más. No solamente hace semejante locura, con un desagradecimiento absoluto hacia el Señor, sino que también se pone como de ejemplo. A ver, síganme los que no quieren que les duele una muela, pues. Y hacen una cantidad de cosas que yo me quedo admirada, como los hombres en cierto modo desde ese extremo que hace esta mujer, como el vivir sin contar con Él para nada. Y muchas veces, aunque no lo digamos calladamente, sentimos que es el colmo que Dios a mí no me dé tal cosa cuando yo me lo merezco. Entonces, es muy triste ver cómo los hombres de verdad nos hemos convertido en esto tan terrible que en esta época se ve, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta en todo, y bien hacemos nosotros en cantar a su nombre, y los que pertenecemos a Dios, ser testimonios vivos de su gracia y de su poder y de su amor, porque muchas veces en las casas cristianas y todo también se permiten ciertas ligerezas en cuanto al amor de Dios, relacionado con el trato que se dan entre padres e hijos, egoísmos, cosas que no deberían estar presentes ahí. Y yo pienso que uno es lo menos que puede hacer en la vida, si no está de verdad con un llamado especial ahorita de alguna cosa, es hacer, ¿sí? Hacer la persona que Dios quiere que uno sea, que con toda seguridad que en ese punto, ahí Dios lo va a emplear, lo va a utilizar para algo. Lo va a llenar de su Santo Espíritu y va a ser mejor que sus consoladores de Job, porque va a tener el corazón de Dios, que Dios sabe exactamente cómo consolar a cada persona. Entonces pienso que hay un compromiso como tan serio que nosotros debemos asumir respecto de lo que Dios ha creado y de la creación que somos de Dios. No simplemente, cuando uno anda en lo tibio, cualquier día se cae y se enfría. Por eso tenemos que tener una conciencia tan clara acerca de ese Dios bendito al que le servimos, y saber que hay guerra. Hay una guerra planteada muy fuerte, y en esa misma guerra, si nosotros no tomamos el partido del Señor y estamos de verdad como a las puertas esperando ser preparados por Él para esta hora, cualquier día de verdad no estamos sirviendo de nada. Nos estamos de verdad mimetizando con el paisaje y no somos cristianos ni somos nada. También aquí se plantean otros puntos que me parece bien interesantes. Mira, por ejemplo, este planteamiento hacia el versículo 15. Habla de qué nos aprovechará que oremos a Él si nuestra perspectiva son solo las cosas materiales. Entonces, ¿qué tal si solo estimemos como ganancia la riqueza de este mundo? Entonces, ¿qué pasaría con las bendiciones eternas?
Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría con las bendiciones espirituales? Entonces, esto implica, según el racionamiento que tiene Job, de que no hay motivo para que nos quejemos de que perdamos algo en la vida material por ser piadosos, es decir, por ser amantes de las cosas santas que el Señor está mostrando. También aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que hacia el versículo 16 muestra que son unos insensatos sus amigos, por la forma en que disponen de sus bienes, como si fuesen dueños soberanos de esos bienes, siendo así que les vienen de la mano de Dios. Y aun cuando ellos son muy ingratos y no quieren reconocerlo, porque normalmente el comportamiento del ser humano es que se infla frente a las cosas materiales, entonces lo que se genera es un argumento de ser una persona desagradecida con Dios. Entonces aquí hay algo que me llama la atención, y es esa frase que dice: mirad, ¿no está en manos de ellos su fortuna? No cabe duda, pues, de que todo este concepto nos exige una pregunta interesante aquí, y es que lejos de mí nada podemos hacer, lejos de mí nada podéis hacer, decía el Señor Jesucristo, ¿no? Y esto también nos evoca ese versículo maravilloso que nos dice que el que no construye con Dios desparrama. Entonces, estos son llaves muy preciosas que debemos meditar para poder seguir en esta vida. Y esto, sin duda, cuestionamientos de Job hacia sus amigos, algo queda quedando aquí en el ambiente muy formalmente. Carlos. A mí me llamó la atención un poquito atrás donde empieza la disertación, y es que me parece digamos, un misterio que todos los seres humanos se han preguntado, y creo que con Dios ese misterio debe tener una respuesta. Creo que la gracia de creer en Dios debe ser dar respuesta a ese tipo de preguntas absolutas que de otra manera pues las personas no entenderían, y esa es la pregunta clave: ¿por qué a la gente mala le va bien? O pongo la palabra, aparentemente le va bien. Y aparentemente es durante muchos años. O sea, si alguien es distraído, desprevenido, y puede mirar 10 años, puede mirar 15 años de lo que llamaría una persona sin discernimiento, como los amigos de Job, bendición, ¿no? Provisión, salud, eh, frutos de la vida de personas que están abiertamente en oposición con Dios, en oposición con los valores con los principios, y con la propia humanidad, ¿no? Que son personas de baja calidad con otros. Y es súper interesante como lo plantea aquí, porque dice desde el versículo 6, dice, aún yo mismo, está hablando Job, cuando me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos compuesta delante de ellos y sus renuevos delante de sus ojos. En este tenemos que, pues, tener en cuenta que todo el lenguaje está muy en una lógica agrícola, ¿no? O sea, que sus vacas tienen crías, no abortan las vacas, sus plantas dan renuevo y dan otros frutos nuevos. Y creo que eso se lo pregunto a una persona que está en el caso de Job, y es cuando una persona ha creído en Dios, ha confiado en Dios. Sabemos que no somos aceptables para Dios, sino que Él por su misericordia nos acepta. Sabemos que todos tenemos muchos problemas, pero aún así lo queremos seguir, aún así queremos pagar el precio. Y cuando estamos pasando por momentos tan difíciles, ¿no? Donde no hay dinero, donde no hay salud, donde las personas que queremos se van a morir, nos acordamos de por qué y pensamos como Job. Lo que pasa es que Job lo pregunta, pero no lo pregunta como Job tiene un nivel de fe mayor que el de muchos de nosotros, porque él se pregunta, pero para dar la respuesta. Muchas veces nosotros nos preguntamos y hasta le faltamos el respeto a Dios, diciéndole, pero ¿por qué esa injusticia? ¿Por qué estas personas, eh, como dice Job, al son del tamboril y cítara saltan, ¿no? Son dos instrumentos que son para hacer fiesta. Se regocijan al son del órgano, gastan sus días en bien y en un momento descienden al Seol. O sea, por más malos que sean, al final se mueren igual y no sufrieron en vida.
Alguien dirá, este Pablo Escobar mató tantas personas en los centros comerciales, niños, personas inocentes, las dejó lisiadas. Yo no sé si se acuerdan de, ahorita se me escapa el nombre, el que puso la bomba el 7 de febrero del 2003 en el Club El Nogal, de Orellana me parece, que era profesor de squash y los señores de las FARC lo contrataron a él para que pusiera un cargamento de dinamita en el automóvil y lo engañaron obviamente para no quedar un cabo suelto y estalló un tiempo antes de lo que él pensaba que iba a estallar, por eso él alcanzó a morir. Uno dice, oiga, pero en el fondo hasta murió y no sintió, ¿sí? Con todo ese daño que le hizo a tantas personas. Eso dice el que no conoce a Dios, ¿no? Obviamente hay algo más después de esa muerte de él, ¿no? No será algo muy bueno, pero en el fondo no sufrió en esta tierra, en cambio nosotros sí sufrimos en esta tierra, qué cosa tan injusta. Entonces, es muy interesante como Job, y termino con esto y después seguimos para no alargarme en el comentario, dice, fíjense esto, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Yo creo que eso, a todos los que están oyendo esto ahora y a nosotros mismos, creo que nos recordamos con toda esa gente que vocifera, que maldice, que se burla de las cosas sagradas, ¿no? Que dice, ustedes están idiotas, ustedes cómo van a creer en un ser místico, eso ya es para un museo la Biblia, qué estúpidos, ustedes son brutos, no son racionales, ¿no? O sea, personas abiertamente en contravía de Dios. Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de quién nos aprovechará que oremos por él? Entonces, ahí quedó plantada, ¿no? La premisa. Ya después sigue Job desde el 17 respondiendo por qué pasa eso. Pero es muy interesante, creo, pues meditar en por qué esto es una situación que pasa y realmente pareciera que a los malos les va bien, nunca pagan, al final se mueren más tranquilos que el sufrimiento que tienen muchas personas que han querido optar por el bien. Muy bien, Gladysita. Sí, hay otra parte que menos mal como que se replanteó, porque cuando nosotros ingresamos al cristianismo, la respuesta rápida tenía como que verse, y tal persona sufrió, se dedicó a Dios, pero mire, Dios le dio tal puesto. De ella estuvo orando, no sé qué, pero mire, se le sanó el fulano. Entonces eso hizo que nos convirtiéramos nosotros como en elaboradores de testimonios. Eso era horrible, porque entonces veían a una persona que estaba orando por alguna situación y entonces uno mismo antes de finalizar el testimonio ya lo estaba contando y todo eso. Y eso me hacía ver ahora a mí que uno no respetaba los tiempos de Dios y que uno no tiene por qué estar viendo un cristianismo para que otro lo evalúe. Solo Dios sabe cuánto tiempo tomará o cuánto tiempo él necesitará trabajar en uno cualquier cosa. O si el horario, ayunar allá por el tal puesto y no me salió, era que Dios me ha hecho ore por ese puesto. O sea, nosotros como que estábamos interviniendo mucho en la parte de Dios y no estábamos nosotros con la fe esperando lo que Él quiera decidir está bien. Y sobre todo no vivir un cristianismo para los ojos de los demás. En ese sentido sí me parece muy descansado. Ahora, este tiempo de la pandemia, que mucha gente ha estado a solas con Dios en su hogar, hablando más despacito con el Señor, asimilando más despacito cada cosita que aprende y poniéndole a Dios de verdad como su vida en sus manos para que Dios le diga a uno en qué medida ¿sí? Va a recibir lo que puede ser bendición para él, puede no ser para Dios. ¿Cuántas veces nosotros anhelábamos, pero así era que lo veíamos, lo imaginábamos, era que esto es, seguro que Dios también lo va a creer, y no tenía nada que ver con Dios? Siempre me acordaré, la esposa de Billy Graham, ella decía que si Dios lo hubiera oído 4 veces, los clamores y oraciones que tuvo por casarse, se habría casado 4 veces con el que no era. Y se le iban y no resultaba en nada, y finalmente se casó con Billy Graham. Entonces, ¿cuántas veces nos obsesionamos de que esta tiene que ser la respuesta? Es que y uno trataba de convencer a Dios, Señor, es que mira y verás, es que esto es así, 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 por favor. Entonces me parece muy bonito tener un cristianismo así íntimo de uno, del Señor y uno, donde uno le ponga la vida entera, donde los tiempos de Él se respeten en mi corazón, donde aún las peticiones se respeten de tal manera, Señor, yo la formulo, esto es lo que anhela mi corazón, pero yo, Señor, lo pongo delante de ti a ver si es lo que a ti te parece, o simplemente, aunque no vea, aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto, aunque no haya el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿sí? Eso me parece tan lindo como que no tener nada concreto, sino de verdad esperar lo que Él decida, pero eso se perdió muchísimo en esos tiempos de la iglesia, tratando de confeccionar a la vista de los demás la respuesta rápida de Dios. Y Dios no funciona por nuestros afanes. Con toda seguridad, los tiempos de Dios son los perfectos y uno no puede estar fingiendo un cristianismo así tan express de todo como las demás cosas de la vida. Y por eso no estaba uno siendo como trabajando en esos tratos particulares del Señor que le enseñan a uno tanto a firmar cada pie en el cristianismo, cada otro pasito en el cristianismo hasta llegar uno a una madurez con Él, como es lo que se estaba buscando. Perdón, yo quisiera incorporar algo más que, aunque no lo dice, digamos, la cuestión es la que planteamos justamente es por qué le va bien a la gente mala, pero hay un tema que también podría desprenderse, aunque no sé, no es lo que dice exactamente el Job 21, pero va más allá y de pronto también vale la pena ponerlo en la mesa. Esto podría ser un argumento para los ateos, o sea, digamos, no hay ningún problema en que una persona crea o no crea, es una decisión personal. El asunto es que hay ateos que son resentidos. Entonces, incluso alguien decía, los ateos en realidad no es que no crean en Dios, no es que no acepten la existencia de Dios, la aceptan tanto que lo odian, ¿sí? O sea, sí, porque si Dios no existe para mí, pues simplemente no es una de mis preocupaciones. Yo me preocupo por leer, por preparar, por trabajar, por ganar dinero, por comer, y Dios es algo inexistente. Pero hay ateos que uno los ve vociferar contra el que cree con odio, y uno de los argumentos que usa es, si Dios fuera bueno, si realmente Dios fuera Dios, uno, no permitiría esa injusticia, que a la gente que le sirve y le sigue le vaya mal. Y segundo, si Dios fuera Dios, Él no permitiría que tantos niños en África aguanten hambre, que son niños inocentes, que niños en la guerra de Irak eh, se murieran por misiles injustos. No permitiría el abuso sexual como estos niños en Medellín por parte de este enfermo. Entonces, yo pienso que si nosotros como creyentes, judíos, cristianos, herederos del Dios de Abraham, de la fe, si nosotros tenemos que poner eso en el panorama, no evitarlo, no decir no hablemos de eso, porque tenemos que tener fuerte nuestra fe. Si nosotros tenemos fuerte nuestra fe, no va a llegar nadie con esos sofismas y creo que ese es el tema interesante, ¿no? De este tipo de conversatorios. Así es, y volver sobre lo que se quiere dejar en claro aquí en este capítulo. Por ejemplo, Job vuelve y toma qué es la prosperidad, ¿no? Y profundiza, digamos que va haciendo argumentos progresivos paso a paso en el texto. Por ejemplo, habla de que él opone a lo que a sus amigos han sostenido acerca de la ruina de los malvados y les hace una pregunta hacia el versículo 17. Decidme, ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? ¿No veis cómo sigue ardiendo la mecha de ellos hasta el final, cuando se va a apagar por sí misma? Como quien dice, no se guíen por elementos superficiales. Miren cuál va a ser el desenlace. Que el desenlace va a ser sobre ellos de quebranto. ¿No veis cómo su prosperidad continúa hasta el final? Pues entonces, Job, a mí me parece que son disertaciones muy profundas y en los versículos 18-21, pues ya empieza a evocar lo que son las relaciones familiares, ¿no? Entonces dice que las figuras familiares son como la paja y el tamo que arrebata el torbellino. Entonces, esto está muy relacionado con el Salmo 1:4. ¿Guardará Dios el castigo para sus hijos? ¿Y qué le importa a él que su familia y su casa se hundan después de que él haya muerto? O sea, como quien dice, no me vengan a colocar a Dios dentro de un esquema rígido porque él obra de formas, como dicen, que no podemos entender. De tal manera que me parece muy importante ubicar esta parte de lo que es la relación entre riquezas y malvados. De tal manera que aquí Job reconcilia estos hechos con la versión indiscutible de un Dios infinitamente sabio en primer lugar
En segundo lugar, evoca un Dios infinitamente justo, hacia los versículos 22 en adelante, y enseña cómo es su sabiduría. Digamos que gracias a Dios podemos afirmar que nosotros conocemos que es tan grande la desproporción entre el tiempo y la eternidad que el infierno sin duda es el destino final de los impíos. Y cuando Carlos hablaba de que la gente muere aparentemente feliz y contenta, pues no lo es tanto, porque acordémonos que la gente va a un Seol, que es un sitio intermedio. Ese Seol, ahí tiene dos compartimentos. Uno de los que han muerto y confesado su fe en el Señor, que esperan ya los eventos del fin, pero otros que ya saben que están allá en ese Seol para condenación. Y eso es terrible. Cuando el diablo sea atado por 1000 años, va a estar atado en ese Seol. Entonces, no solamente saben que no van a ver a Dios, sino que van a tener a Satanás ahí cerquita 1000 años, atormentándolos. Esto es muy importante conocer las escrituras, porque muchas veces uno dice, no, pues sabroso, el cometer pecado paga, así como muchas veces creemos que en este mundo el delito sí paga, porque la gente roba y termina millonaria y después sale de la cárcel a gastarse el dinero. Yo creo que eso es demasiado superficial analizarlo así, la disciplina. Sí, hay una parte que habla acá, dice, sobre los hijos. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará su pago para que conozcan. Hay una cosa que a veces los humanos no tomamos en cuenta, y es que de la misma manera que nosotros a nuestros hijos les bajamos una genética el apellido, la genética física, emocional, muchas cosas le estamos trasladando. Lo más delicado de todo eso es lo que le trasladamos espiritualmente, y lo tomamos muy ligeramente. ¿Cuántos llegan y dicen, bueno, a mí qué me importa, no? Pues yo hago esto y todo y que me vaya bien. Allá mis hijos que vean a ver qué hacen con ellos mismos. Pero me parece que hay muchachitos tan tiernos que nacen y son hermosos. ¿Cómo es posible que ellos no piden nacer en este mundo, no piden venir acá? Y uno procura tener hijos para después dejarlos a ellos llenos de dolores, ensuciados espiritualmente hasta más no poder, y no luchamos por ellos. Si nosotros somos conscientes que lo que nosotros les estamos delegando no solamente viene en la parte física y la psíquica, sino también la espiritual, nosotros seríamos muchísimo más cuidadosos sabiendo que algún día el Señor nos llama a cuentas. ¿Y ellos qué? Nos dejamos acá desprovistos de toda bendición. Cuando yo lo aprendí de una manera que me pareció linda, dice que si uno va caminando por un bosque, está lleno de matorral, y uno pasa con esa hacha y empieza a romper para acá y abriéndose un camino, detrás vienen los hijos caminando más fácil por ese caminito que uno les va haciendo. Y ese camino que está lleno de maleza y todo esto también tiene mucho que ver con cuántas veces, cuántos pecados de la familia, cuántos desaciertos, cuántas cadenas de maldición vienen de allá atrás. Por eso es la circunstancia que hace tan difíciles la conversión de algunos hijos, que es como tan pesada esa vida espiritual. Y en cambio, fíjense, por ejemplo, familias que han servido al Señor y han tenido limpieza en ese sentido, ¿cómo les queda de fácil a ellos recibir las cosas de Dios y continuar la obra sin mayores tropiezos? Entonces, como Dios no hace acepción de personas, y algún día cuando lo conocemos a Él somos criaturas nuevas, cuando yo me enteré de esto, dije yo, Señor, yo sí vengo de una familia que ellos nunca te confesaron, no te conocieron, no te bendijeron, cometerían cantidad de errores, pero como soy criatura nueva, tengo toda la opción contigo de orar para que esa generación sea limpia, para haberle quitado todas esas malezas de odios, de todos esos pecados que se describen que son tan duros. ¿Por qué razón hay niños que de verdad les cuesta tanto trabajo ser derechos en la vida? Y entonces, definitivamente me parece que eso es una riqueza que les podemos dar mientras estamos vivos.
y luchar mucho por ellos. A mí me parece que ya el tener los hijitos y bendecirlos no es solamente cómo me resultó inteligente el chino, ¿no? Es que es igualito a su papá y me resultó tan bonito igualito a la mamá y cosas tan superficiales de lo que no podemos vivir, sino que esos niños, además de esas dos características, tienen una muy, muy profunda que es la que los va a sacar al otro lado de la vida realmente. Y en eso nos quedaremos hasta el día que el Señor nos lleve orando, intercediendo, procurando de verdad y revisándonos, porque muchas veces dice uno, ¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo alguna cosa? Y revisar con el Señor, no desean que sean cadenas de las cuales uno deba seguir rompiendo hasta que al final ya está uno limpiecito y livianito y le caigan más bien las bendiciones de esos chinitos de que no tengan impedimento en querer orar, en querer seguir y servir al Señor, en querer tener una vida limpia, una vida que agrade al Señor. Todo ese caminito es el que empezamos como a limpiar desde el día que conocemos al Señor. Y si tuvimos los hijitos en un periodo en que todavía pues no conocíamos de Dios, pues tenemos un trabajo mayor por hacer, pero contamos con la ayuda de Dios y eso es lo más esperanzador que podemos hacer hacia nuestros hijos. Si nos ubicamos en el capítulo 21, hacia el versículo 22 en adelante, vemos cómo Job intenta reconciliar estos hechos, definiendo claramente cuál es la verdad indiscutible de nuestro Dios. Habla de que Dios es infinitamente sabio y justo, pero habla también de que nadie le puede enseñar a Dios sabiduría, nadie le puede enseñar a Dios justicia. Aunque no sepamos cómo explicarlo, las aparentes anomalías que plantean los amigos de Job, pues podemos concluir aquí que gracias a Dios nosotros conocemos que es tan grande la desproporción entre el tiempo y la eternidad. Quiere decir que el hombre solo ve el tiempo finito, pero el Señor está considerando tanto para nosotros como para el verdadero recompensa o no, pues la vida eterna. Y que hay un infierno, sin duda, a pesar de las maniobras y negaciones que han hecho muchos diciendo que no existe. Y que ese infierno pues va a ser el destino final de los impíos y el cielo el de los justos. Esto para acrecentar nuestra fe, porque hoy en día también hasta estos conceptos han sido un poco manipulados. Entonces, no es lo mismo estar viviendo aquí con proyección finita que vivir aquí con proyección vida eterna. Entonces, yo creo que esto definitivamente es muy consolador para nosotros. Además, hacia el versículo 27, pues Job se encara directamente con sus amigos, quienes, apoyados siempre en ese principio de la siembra y la siega, pues siguen deduciendo que Job ha de ser un hipócrita forzosamente. Entonces vuelven y son reiterativos. Carlos Enrique. Sí, pues yo como que, como en la línea que iba, diría que este capítulo 21 tiene dos partes que son muy interesantes, que literariamente el Job es un libro muy bien escrito, por eso se llama libro sapiencial o libro poético. Además, yo aprendí bastante del lenguaje, aunque pues al español, ¿no? Sería muy interesante ver los originales, uno poderlos entender, pero uno aprende mucho del idioma. Y en esa belleza tiene una estructura de dos partes. Una hace toda la exposición de todo lo que vemos las personas que en algún momento somos ignorantes en lo espiritual o no somos profundas, en decir por qué o sea, todo lo que aparentemente se ve bueno. Y luego, desde, que es lo que comentabas, desde el 17 para adelante empieza a decir como a quitar esa máscara que todos vemos, que realmente es una máscara. Es que por eso Gladys decía ahorita que uno no puede juzgar, ni nadie puede juzgar la vida espiritual, ni la vida moral, ni la vida del alma del otro, porque solo el otro la padece. Entonces, vi tres argumentos que me parecieron muy interesantes. Sin embargo, les recuerdo a la gente que está en el chat, la pregunta es, más allá de lo que estamos diciendo aquí, que es lo de Job también, cada uno tiene una respuesta
que en su vida espiritual se ha ido formando. Y la pregunta para los que quieran responder en el chat y los leemos es: ¿por qué le va bien o aparentemente bien a la gente mala? Esa es una pregunta clave. Hay tres argumentos que da Job que me parece bien interesante y se ve la madurez espiritual que tenía Job. Job no pregunta esto como cualquier persona insensata, ¿no? Que le habla a Dios de igual a igual, sino Job se lo pregunta es porque quiere dejar ante sus tres amigos, ante Sofar, Bildad y Elifaz, claramente formulado el tema para después dar respuestas profundas. Y eso es muy importante cuando hablemos. Formulemos bien las preguntas para que cuando las tratemos de dar una respuesta, la gente pueda entender claramente las respuestas. Vi tres cosas. Primero, desde el capítulo 17, una razón que yo veo que da Job es que nadie sabe la vida del otro, nadie sabe con qué sed está bebiendo el otro. Yo puedo ver, por ejemplo, que mi vecino, que es narcotraficante o se dedica a cualquier actividad ilegal, le va bien, sus hijos están en buen colegio, él está muy seguro, eh, pero realmente yo no sé lo que hay por dentro. Y Job lo dice con una belleza, o la traducción habla de que dice cuántas veces el caldil de los impíos es apagado y viene sobre ellos su contrición y con su ira Dios les reparte dolores. Yo no sé, en el fondo, por ejemplo, la intranquilidad. O sea, uno no tiene en cuenta eso. ¿Cuánto vale que uno lo vayan a matar? Que uno lo esté persiguiendo la ley y también otros ilegales. Eso, mejor dicho, nadie quisiera estar en eso. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Pero uno ve con unos ojos muy superficiales, ¿no? Uno ve lo material, uno no ve en el fondo que todas esas personas están sufriendo las consecuencias y uno cree que están muy bien. Lo segundo es que efectivamente hay un mundo espiritual, o sea, la vida de nosotros empieza, o por lo menos como nosotros la sentimos el día que nacemos, pero no termina el día que morimos físicamente. Si la gente fuera consciente de eso, no haría tantas pendejadas, porque va a llegar a un segundo estadio donde ya no tiene el libre albedrío que tenemos en vida, pero seguimos vivos, así sea en otra dimensión. Y en esa dimensión, pues es muy duro porque lo que se hizo ya no se puede deshacer. O sea, cuando yo muero siendo malo, aunque en esta vida no haya pagado, peor que no haya pagado en esta vida, porque si hubiera pagado en esta vida, a lo mejor hubiera tenido la oportunidad de arrepentirme y gozar de un mejor régimen en la siguiente. Y la tercera es que se conecta con otras partes de la Biblia que yo sé que ustedes también la pueden relacionar, que es cuando habla de la descendencia. Entonces habla que, que sus descendientes acarrearán esa maldición, eso es un castigo. Entonces, muchas veces, y uno dice, ay, no, alguien podría decir tan místico, ¿no? Si cada persona es cada persona, no existen delitos de sangre. Pregúntenle a los hijos de Pablo Escobar si no han sido perseguidos por la justicia, si no han sido encarcelados, y ellos argumentan que no tienen ninguna actividad ilícita. Si en todas partes les cierran sus cuentas bancarias, porque cualquier banco, cualquier entidad que reciba plata, ellos tiene susto de que después le inicien un proceso en el gobierno donde le quiten la personería jurídica por lavar activos. Nadie le quiere abrir una cuenta de ahorros, nadie les quiere, nadie, o sea, es como personas parias en la India, más o menos, ¿sí? Donde hay castas, o sea, personas que si se juntan con ellos se contagian de lepra. Entonces, creo que esos tres argumentos veo aquí, desde el versículo 17 hasta el 34, donde Job les dice con suficiencia a ellos, esa pregunta que ustedes a lo que me quieren llevar, y es que al bueno le pasa lo bueno, al malo le pasa lo malo, eso no es así, pero no es así por esta razón. Muy bien. Gladysita. Sí, es bien interesante lo que habla Carlos y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad en esta vida de sufrir las consecuencias de nuestros errores. Qué bueno, uno a veces la gente escucha a la gente decir, no, estuvo divinamente, ni se dio cuenta y se murió, no sufrió nadita. Y yo digo, ¿cómo puede uno ser tan superficial en no darse cuenta que el sufrimiento trae demasiada recompensa de parte de Dios? Es un regalo para mí, porque cuando una persona tiene un momento de tribulación, dice el Señor, ante la adversidad considera. Y son momentos en donde nosotros podemos entrar a analizar por qué pasa esto, qué cosa, lo que le estaba pasando a Job, seguramente que esto se lo llevan a unos extremos enormes. ¿Será que usted hizo? ¿Será que usted no hizo? ¿Será que usted acabó? Sus pecados son menos de lo que se merecía y todo eso. Pero lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que las cosas no le salgan como las espera, siempre, porque algo hay que uno recapacitar acerca del camino que está llevando.
Y si la persona no es muy dada a hacer esos saltos en su camino, porque Dios nos manda a todos, a que todos los días revisemos, que no nos sintamos pues los duros de saber lo que estamos haciendo, sino llegar uno y analizar a diario todo lo que uno está haciendo. Si uno se da cuenta, por eso es que el apóstol dice no vayan a terminar en la carne lo que comenzaron en el espíritu, porque sucede mucho que uno empieza la vida espiritual en una llenura, preguntando a Dios todo, conformando con lo que le da, lo que no le da, todo. Y poco a poco empiezan las bendiciones, y eso lo hemos visto mucho con Martín, y tras de las bendiciones muchas veces se van esas aflicciones iniciales y se va creciendo un poco, menos tiempo para Dios, menos tiempo para la oración, menos tiempo para revisar lo que uno empieza a hacer, y resulta que termina en la carne haciendo una cantidad de tonterías y alejándose de verdad del Espíritu del Señor. Entonces, me parece tan importante que nosotros sintamos esos no a veces del Señor que nos hacen reflexionar tanto, ¿sí? Por ejemplo, todas las cosas, dice en la Biblia que todo nos ayuda a bien, y cuando las cosas se me están así como que algo no resulta, yo veo que es como un detalle de amor de Dios tan enorme que hace frenar para considerar. Y ahí es donde uno puede volver a empezar con el pie derecho, caminar mejor. Entonces, es bueno llegar y verse uno como conversando con Dios acerca de su futuro, no embalado allá considerando cosas solito, sino conversando con Dios. Señor, esto querrá decir, no querrá decir, mejor me detengo acá y tú me explicas. Y es bonito que así sea el camino del Hijo de Dios, como considerando, siguiendo, aprobado por Él y siguiendo, y no embalado uno por allá solo considerando que uno ya se supo cómo era. Por eso es que la vida de muchos cristianos empezó divinamente y empezaron unas iglesias que era la hermosura, y se veía el Espíritu Santo, y se veía y se percibía a Dios. Y de pronto llegó mucha prosperidad y tristemente se han alejado. Pero bueno, que el Señor nos ha hecho que el Señor haga que por este tiempo de la pandemia, este encierro y todo, nos haya hecho considerar muchas cosas para poder caminar así como Él quiere, que podamos rectificar cosas, que podamos nosotros analizar dónde han estado algunos errores de nuestra vida para poder seguir bien. Aquí, por ejemplo, se notan varios elementos en lo que hemos hablado hoy. Y, por ejemplo, si uno mira el versículo 34, entonces uno puede mirar cómo Job deduce, en primer lugar, la impertinencia de los discursos de sus amigos, en que en vano con esos discursos pretendían consolarle, y mucho menos cuando sus razones se basan en lo que nosotros conocemos como una falacia. Una falacia es una hipótesis falsa donde no hay verdad y hay poco consuelo que puede esperarse de una falacia. Y uno va al diccionario y mira que falacia es un engaño, es una mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto que tiene falta de verdad. De tal manera que, ¿cómo detectar una falacia? Pues sencillamente viendo que el razonamiento que utiliza pues no es válido. Entonces aquí esto que está durante muchos capítulos de este texto es una falacia permanente. Es decir, quiere decir, no olvidemos, un engaño o una mentira que está encapsulada bajo aparente argumento de verdad. Muy bien, esta parte nos lleva a una reflexión muy importante, y es la que, digamos, el libro de Martín nos invita en Job 21, por ejemplo, al entender que el hombre es una persona que a veces se queja a Dios, y aunque su mente busca desesperadamente la justicia, pues muchas veces no se encuentra una aparente respuesta lógica. Por eso es que hemos dicho en estos programas que para nosotros, los que amamos a Dios, no nos importa mucho el qué, sino nos importa es el para qué.
¿para qué va a servir esto que nos está ocurriendo? De tal manera que aquí la magnitud de lo que le ha sucedido a Job no puede tomarse ligeramente. Digamos que si uno mira atrás, él iría sobre cada escenario y se preguntaría qué pudo haber hecho diferente que pudiera haber salvado quizás la vida de sus hijos y la vida de sus siervos y prevenir todas estas pérdidas de su hacienda que tuvieron que sobrevenir sobre él. Seguramente él le dio muchísimas vueltas a este argumento. De tal manera que esto nos ubica en cuál es nuestra verdadera perspectiva de la forma en que Dios opera. Entonces, yo quisiera ver si, por ejemplo, ya hay comentarios, Carlos Enrique, sobre tu pregunta. Sí, tenemos una respuesta aquí, si no, es que me entra llamada. Bueno, tenemos, María Nicolasa Ramos hace un análisis profundo, no podría yo leerlo todo, sino resumirlo, y habla de que hay personas del mundo a los que aparentemente les va bien y eso se ve en el poder económico que tienen, en las posesiones y otras personas que tienen muchas capacidades, son humildes, trabajan, llevan trabajando toda su vida y lo que sufren son puros sufrimientos o padecen sufrimientos y que eso es lo que uno aparentemente ve, pero ella dice que eh, nos dice que de pronto en Lucas, nos dice que en Lucas 4:6 habría una respuesta cuando le dice que él es el dueño, que Satanás es el dueño de las cosas de este mundo y de los reinos de este mundo y él puede darlos. Espero haber interpretado bien porque me tocaba resumir el comentario. Lucas 4:6. Y también cita la historia del rico y Lázaro. Em, entonces le recordamos a la gente, ¿no? La pregunta es ¿por qué le va bien o aparentemente bien a la gente mala, ¿no? Que es un aspecto crucial que creo que el libro de Job nos ilustra. Muy bien, la visita. Sí, también hablando sobre por qué le va bien, mal a la gente buena y por qué había un libro que decía cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Y bueno, a mí no me gustaba mucho en mi juventud ese libro porque eso traía más cosas catastróficas y en ese tiempo yo no conocía mucho pues de la confianza en Dios, entonces decía, no, es como leer ahí cosas terribles. Pero Dios le va dando a uno la confianza, es que en ti confiarán los que conocen tu nombre, Señor. Cuando uno considera a Dios y considera sus caminos y sabe que las cosas que Dios le permite a sus hijos es siempre para algo bueno, siempre por su gran amor, porque Dios dice muy claro que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que viene por hijo. Y si uno necesita esa disciplina del Señor, pues uno no tiene por qué estar en agonías pensando, no, pero es que me va a llegar disciplina, me va a llegar no sé qué, no, uno lo que tiene enfocado ante sus ojos es, yo quiero, cuando le dije al Señor, Señor, haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea, entendí ese pedacito, en el sentido de que lo que Él quiere formar en mí, que lo forme, Señor, y si no encuentras otra manera, sino de esto, pues dame el valor de soportar la situación. Pero necesariamente confiar en Dios es vital, es que se convierte en nuestra tabla de salvación. Cuando nosotros sabemos que el corazón de Dios es bueno totalmente, en Él no hay un tris de maldad, y que fuera de eso Él quiere que nosotros seamos las mejores personas que podamos ser en esta vida, nuestra mejor versión, la más posible, y con la ayuda de Él una cosa milagrosa. Entonces, nosotros no vamos a estar enfocados en cuánto me duele, lo que tú me estás haciendo, sino, Señor, ayúdame a ser valiente, a entender tus tratos, a tener un espíritu enseñable, noble, que quiera aprender tu ley y no me voy a divertir con ningún pecadito que me gustaba, sino que, Señor, ahí te lo pongo también para que lo arranques de mí, porque esas cosas son las pequeñas zorras que han echado a perder todos mis viñedos. No pueden seguir yo de verdad conociéndote como si no te conociera.
que eso es lo triste, que muchas personas confesaron un cristianismo, confesaron acercarse al poderoso y todo, y al no comprender ciertas cosas, sencillamente eran las mismas personas de antes, solamente que con una cara de religiosidad encima. Y Dios nos ha llamado para muy altas cosas, nos ha llamado para conocerlo, para comprender lo que Él quiere para nuestra vida, para que tengamos un corazón conforme a Él, para que amemos como Él ama, para que tengamos sabiduría en el vivir, para nos ha dado su Santo Espíritu para que nos lleve a cambiar esta vida, una vida de pecado y desaciertos por una vida forjada por Él para nosotros. Entonces, teniendo nosotros como tanto estímulo para vivir y para seguir, nosotros no podemos de ninguna manera simplemente tomar el cristianismo como un brochazo, como que pertenezco al club de los cristianos, sino es una transformación de vida que va a requerir un trabajo profundo en todo mi ser. Entonces, pues, por eso yo siempre he considerado y doy gracias a Dios porque conocí este grupo, porque me hizo interiorizar mi propia vida, porque vivirla uno como a expensas así de los demás, de lo que piensan, de cómo se ve mi cristianismo, de lo que todos estamos asimilando al tiempo, del aplauso de todos a lo mismo, a mí me distraía. Y me gusta muchísimo saber que yo estoy en las manos de Dios con una vida que vale oro para el Señor porque valió la sangre de su Hijo. Y la puedo poner en las manos del Señor cada día para que Él haga cosas mejores de mi propia vida. A mí me parece que hay que aprovechar cada segundito y no perderlo. Porque cuando uno va y uno quiere cruzar como un río y a la mitad del río se cansa y se devuelve, empieza a crearse una desesperanza de que ese río no se va a poder atravesar. ¿Y cuántas personas han tocado ligeramente el trato con el Señor y como no pudieron, dicen, es que con Dios no se puede? Eso cambiar la vida es muy difícil, eso no se aplica. Pero cuando uno llega y por más de que esté que se ahoga, Señor, sácame hasta la otra orilla, llévame contigo, Dios lo va a enseñar a que uno puede con Él salir adelante en todas las cosas que Dios lo manda a hacer. Entonces definitivamente cobra sentido totalmente con el Señor. Y se puede, y se puede. Sonido. Vamos llegando pues poco a poco al final de este programa, entonces es como un buen momento para entender qué hemos aprendido hoy. Por ejemplo, me parece importante entender qué es lo que Dios considera como uno de sus atributos. Por ejemplo, imagínense ustedes, ser misericordioso, tardo para la ira, y con frecuencia pues siempre nos va a ofrecer un tiempo para el arrepentimiento, aun aquellos que han hecho cosas terribles. Digamos que Él se regocija en perdonar al arrepentido. Estos son, me parece que son elementos de los atributos de Dios muy importantes. También me llama la atención en este capítulo 21 cómo hemos aprendido también varias cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, la forma en que Job responde a Sofar, ¿no? Cómo él dilucida todo lo que es el asunto de la prosperidad de los impíos. Entonces, a mí me parece que aclara muy, muy bien qué es esa prosperidad, que en muchos casos es aparente y permanente, pero no necesariamente implica que no vayan a dar cuenta de eso. Me llama también la atención esa forma en que Job, digamos, asume su aparente defensa, ¿no? Por ejemplo, les pide a sus amigos reiteradamente de que lo dejen hablar y que cuando ya lo dejen hablar, entonces sí pueden escarnecerlo. Ya se le volvió a él como de cierto hábito. También esto que les decía de la prosperidad nos aclara mucho. Y otro punto que me parece fundamental hoy es la parte de que ¿acaso me quejo yo de algún hombre? Decía Job, y esto demuestra pues que realmente nosotros no debemos quejarnos ante ningún hombre, sino directamente ante Dios. Esto es otro aprendizaje que me parece bien importante.
¿Por qué viven los impíos y se envejecen? Pues porque los impíos Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia, pero va a haber un momento en donde, como dice la palabra, el trigo y la cizaña crecen juntos y va a haber un momento en donde el Señor apartará el trigo de la cizaña. Otra parte que me parece como importante hoy a manera de aprendizaje que me ha impactado a mí es la sabiduría de Dios frente a la prosperidad, entre comillas, aparente de los impíos. Entonces, queda muy claro que Dios permite que los impíos prosperen, pero cuando la lámpara de los impíos es apagada, va a venir sobre ellos quebranto, y no se les olvide que ese quebranto viene con algo que es la ira de Dios. Entonces, este es otro aprendizaje bien importante. Bueno, Carlos, ¿tú tienes algunas otras conclusiones que te hayan llamado la atención de este capítulo de hoy? Yo creo que es bien importante como puntualizar este tema porque aquí puede quedar, o sea, un mensaje en la gente en que cree porque es borrego y cree porque tiene que obedecer a Dios ciegamente por miedo. Y eso no es así. O sea, a Dios no le sirven esas personas porque Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Y es algo voluntario. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios respeta el libre albedrío. ¿Sí? Es muy difícil responder a esto. Obviamente no somos sabios ni se necesita mucha revelación, pero digamos lo que uno puede deducir de lo que dice Job y lo que dice la Biblia es que el libre albedrío Dios lo respeta. O sea, Dios le dice a las personas, usted tiene talentos, yo le di talentos, usted los puede dedicar al bien o al mal, y si usted lo dedica al mal, yo no voy a hacer que le vaya mal tampoco, ¿sí? Usted puede ser exitoso ejerciendo un talento en el mundo secular o incluso contrario a Dios. Es el caso de muchos artistas como Michael Jackson en su momento, como otros que tienen una serie de mensajes muy pesados, su música subliminal, pero Dios no los va a cortar durante un tiempo, les permite triunfar, les permite recibir contratos, incluso Satanás los toma y hace pactos con ellos donde aparentemente, por lo menos en lo material, los prospera. Y Dios no va a impedir eso porque Dios no quiere robots. Esa es una cosa importante. La segunda cosa, si Dios no permitiera que haya un proceso, no habría un ejemplo para mostrar. O sea, si la primer acto de impiedad que haga alguien, Dios lo corta, pues entonces, ¿cuál sería el efecto ejemplarizante que le daría a los otros? ¿Sí? Diría, entonces, lo tercero es que muchas cosas, esto yo pues me voy a meter en otra cosa solo porque lo planteé, pero eso de por qué un Dios bueno, un Dios justo permite el sufrimiento de inocentes y la injusticia en el mundo, ¿sí? Porque en este momento en La Guajira se están muriendo tantos niños por culpa de unos corruptos y muchas veces hasta de los propios indígenas, porque ellos reciben contratos del Estado donde deben suministrar alimentos, donde les queda una utilidad y lo que hacen es dar la peor calidad para que no tengan las suficientes, eh, digamos, nutrientes la comida para estos niños que van en La Guajira, en el Chocó, en África, en miles de lugares, ¿no? Entonces, porque Dios no libra a los seres humanos de las consecuencias del pecado. O sea, alguien tendrá que responder por eso, ¿sí? Y Dios no quiere librar, entonces que no haya responsables de nada. Y tercero, me parece interesante, bueno, y dos punticos más. El tercero es que me parece interesante que realmente, o sea, nosotros tenemos que abrir la mente con Dios, porque si nosotros queremos amoldar Dios a nuestro esquema mental, no va a caber Dios, tenemos nosotros que amoldarnos a ese esquema. Dios a lo largo de la Biblia, cuando destruía, decía, destruyan todo el pueblo, incluyendo los niños, las mujeres, ahí no habla de que discriminar incluso mujeres embarazadas, uno dice, pero Dios, ¿qué le pasa? O sea, ¿en qué mente cabe eso? Dios tiene una, mejor dicho, la sabiduría de Dios, nosotros no podemos encasillarla a nuestra propia sabiduría. Y Dios desde el comienzo de los tiempos permitía eso, que los descendientes y personas que aparentemente no habían estado involucradas con el pecado, pero pertenecían a esa raza o ese pueblo, sufrieran las consecuencias de sus padres, ¿sí? Y en este caso, los corruptos están haciendo que aguanten hambre los niños, no quiere decir que se justifique eso, está muy mal, pero Dios no evita las consecuencias de las generaciones anteriores sobre las siguientes. Y en África han pasado muchas cosas que obviamente no hay tiempo de decir, pero desde el colonialismo hasta una cantidad de cosas que las tribus han hecho, que tienen a África sumida en la miseria,
y eso no es culpa de Dios, ¿sí? Le han dedicado su vida a los chamanes, a la brujería, al espiritismo. O sea, qué pesar que haya bebés que llegan a aguantar hambre, pero Dios no libra a los descendientes de las culpas de los ascendientes que llegan hasta tercera y cuarta generación, las maldiciones. ¿Estoy bien o no? No sé. Sí, perfecto. Entonces nosotros tenemos un compromiso porque Dios no nos está pidiendo que tengamos hijos. Pero entonces tenemos que entender la gravedad de que nuestros actos implican unas consecuencias. Y ya finalmente me pareció interesante cuando decía, el Job 21-25 dice, y este otro morirá en amargura de ánimo. Habla del que supuestamente le iba bien, ¿sí? Y no habiendo comido jamás con gusto. Así que, ¿de qué sirve las riquezas mal habidas? ¿De qué sirve las cosas contra Dios si no se van a disfrutar? Y termino con algo muy corto. Me llamó mucho la atención de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, porque él fue un hombre que cambió, a pesar de todo lo que le ha tocado sufrir, él nunca quiso tener ningún vínculo con el narcotráfico. Y él siempre ha hablado que su padre dio un muy mal ejemplo. Pero él decía, él contaba una cosa y dijo, y le preguntaba al periodista, dijo, ¿en qué momento usted optó por no seguir el camino de su papá? Y dijo, ¿sabe por qué? Porque mi papá era uno de los hombres más ricos del mundo y nosotros estábamos escondidos en una bodega en Medellín, donde el bloque de búsqueda nos estaba rodeando, y teníamos un frío terrible y un hambre terrible, al punto que para contener el frío tocó quemar los fajos de millones de dólares que tenía él para darles calor, o sea, que no sirvieron de nada. Y para la comida no hubo nada que hacer, tocó aguantar hambre. Ese día me di cuenta que las riquezas no servían. Y ahí lo enlazo con eso que dice, que no habiendo jamás comido con gusto el impío. Muy bien, interesante reflexión. Gladysita, tu conclusión. Mi conclusión es el Salmo 73, lo quiero leer. Dice, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se apartaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque me enojé contra los locos viendo la paz de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No pasan trabajos como otros seres humanos ni son azotados con los hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Se soltaron y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo volverá aquí y aguas de lleno le serán extraídas y dirán, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo más alto? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en limpieza. Y he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, habría negado la generación de tus hijos. Pensaré pues para entender esto, es a mis ojos duro trabajo. Hasta que venga al santuario de Dios, entonces entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? Cuán en un punto se acabaron, fenecieron con turbaciones. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Se descorazonó a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Mas yo era un ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti. Con todo esto, yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. La fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornica de ti. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios me es el bien. He puesto en el Señor mi Dios mi esperanza para contar todas sus obras. Muy bien, entonces les damos gracias por estar sintonizando nuestro programa de hoy.
yo simplemente le debo agregar algo muy pequeño a esto que ustedes me parece que lo han hecho muy en el punto de lo que podría decirse que es la esencia de Job. Solo diría que hay que pedirle al Señor que nos siga dando discernimiento y entendimiento para que no caigamos en esa presa de los amigos de Job en situaciones similares, sino que entendamos de que el Señor tiene con nosotros un trato muy personal y que eso lo puede discernir cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Muy bien, pues les damos gracias, los invitamos a todos a estos programas que estamos por ahora, el Señor, hasta que el Señor lo permita, los días martes y viernes a las 9 de la mañana. Le damos las gracias a Sandra Cadena, que nos puso hoy al aire. Lo mismo que gracias Carlos Enrique, gracias Gladys, y los esperamos en una nueva edición del Mundo de los Libros. Hasta pronto y que Dios los bendiga.